Ay, Dios mío. No puede ser que no me vaya a dejar abrirlo. O la mandas al grupo del club de lectura, tal vez de ahí se puede bajar. ¿La puedo bajar yo? No, pero no quiero robarles mucho tiempo. Qué raro. No importa, no importa. Tú tranquila, Lady, porque así es. Esa es parte del aprendizaje. Ay, no, de verdad que sí. Esta Sí. tecnología es tremenda. Ya, no sé. Si no, pues bueno, nos va a tocar. Yo la tengo aquí, irla diciendo. Sino que quería porque. Ay, Señor. Bueno, Jesús. Usted dígalo y nosotros nos lo imaginamos. Está bien. ¿Podrías? Mira, Lady, Ahorita estoy ¿podrías? revisando para ver los ajustes. Denme un segundito. O se la mandas a Scarlett Gracias, Scarlett. por WhatsApp, se la puedes mandar. Es que aquí cuando me dice. Ahora, si no, como sugerencia, en lugar de ponerte enfrente, pon la computadora enfrente de tu teléfono para que podamos ver. Oh, ok. Porque si tienes tu computadora enfrente, entonces pon tu teléfono enfrente de la computadora para que podamos verlo. Tú dirías como así, no, pero no creo que se pueda. Sí, o no sé qué es lo que usas enfrente. Es que se mira tu computadora a la par. No, sí, yo soy la que estoy usando la computadora. Es que no entiendo es por qué no, porque aquí me dice compartir, pero cuando le voy a dar compartir no me deja hacerlo. Todavía no te deja. Ahorita intenté hacer un ajuste. Dime si te deja o nada. Voy a ver. No te deja. Ok, déjame ver. ¿Prueba ahora? Ya le hice ahí unos cambios. Debería dejar compartir. Ok. Dejémoslo así entonces. No, ok. Vamos a comenzar y yo entonces lo que voy a hacer es que voy a irlo como leyendo y explicándolo, igual de la manera en que lo iba a hacer. El Señor sabrá. Pero ustedes todavía me pueden ver. Sí, aquí Sí, te miramos. Ok. Eso es lo importante. Bueno. El tema entonces que me tocó a mí, como les dije, era acerca de Elías llevado en el carro de fuego. Yo lo que quise hacer, porque sentí muy fuerte, fue como irme y por lo que veo igual va a funcionar porque quería que todos lo vieran, pero decidí o el Señor me puso en mi corazón que vamos a hacer como un pequeño, digámoslo así, como un resumen de pasar por las escrituras y conocer muy bien el personaje del profeta Elías y luego llegar a la conclusión de el por qué o qué el Señor nos enseña, nos muestra a través del arrebatamiento de Elías, digámoslo así. Voy a comenzar. Elías, su nombre viene del hebreo llamado Eliyahu. Espero que lo esté pronunciando bien. No hablo hebreo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Que significa en latino, mi Dios es Yahweh o Yahweh es mi Dios. O sea, eso es lo que significa en hebreo el nombre de Elías. Ahora, Elías fue un hombre de gran fe y mensajero enviado por Dios durante la apostasía de Acab y Jezabel. Cuando Acab comenzó a reinar, había pasado poco más de medio siglo desde la muerte de Salomón. Dice porque como les digo, esto es como un resumen, entonces voy a ir yendo y voy a ir dando escrituras, pero yo sé que todas conocemos esta palabra, pero lo que quiero es resaltar un poco más del carácter de Elías. Sabemos que entonces Elías vino en ese tiempo de apostasía y donde estaba el tiempo del reinado de Acab, que era el rey más malo, se dice, de su época, ¿no? Dice, desde entonces Israel había caído rápidamente en una apostasía porque Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque se casó con Jezebel,
hija de un rey fenicio, y adoptó la religión de ella y se convirtió en un adorador de Baal. Sabemos que Baal era como, obviamente, dioses paganos, eso es lo que era. Y Acab pues cayó casado con Jezabel y era una mujer que lo introdujo a Acab a convertirse en un adorador también y cambiar completamente todo alrededor de Israel en ese tiempo. Dice aquí, esto está en Primera de Reyes, del 16 al versículo de capítulo 16, 30 al 31. Dice, tales eran las condiciones bajo las cuales Dios llamó a Elías para que visitara a Acab en la corte y le anunciara una terrible sequía como castigo a sus actos. Sabemos que Elías, de nuevo, ahora como que lo conocemos por eso, porque igual cuando él apareció, que su primera aparición vino a ser en Primera de Reyes, en el capítulo 17, solo dice que Elías, que era se los voy a leer, como dice aquí, dice, entonces Elías Tisbita, es como que era el lugar de donde él venía, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. O sea, esa es la primera confrontación que todos conocemos que Elías tuvo en frente del rey Acab. Luego empezamos a ver que Elías comienza como que empieza a desarrollar su papel como profeta, y no solamente eso, la voz del Señor, pero también Elías fue usado de una manera muy poderosa aún en hacer milagros. Uno de aquellos que todos sabemos es que sabemos que cuando el Señor lo mandó a esconderse, ¿no? Porque sabemos que el rey Acab quería destruirlo por esta confrontación y porque la palabra del Señor, el Señor hubo un momento en que le dijo que fuera y se escondiera en un arroyo que estaba enfrente del Jordán. Cuando él fue allí, luego dice que el Señor mandó, aún mientras que él estuvo escondido ahí, el Señor le proveyó a Elías alimento. Y esta es una de las cosas que me impresionó demasiado, porque es como que a veces como que uno dice, sí, leo la palabra y todo esto, pero ver cuando dije yo que el Señor le dijo que tomara agua, ¿no? De las fuentes o los ríos que hay, pero aparte dice que envió a los cuervos a alimentar a Elías. Eso para mí fue como que yo dije, wow, o sea, yo dije cuervos, o sea, a nosotros nos mientas cuervos y es como un tipo de pájaro que nos produce hasta como asco, como pudor, porque sabemos que hasta se alimentan de la basura, pues, o sea, y ver cómo la mano del Señor, aún en medio de, cierto, de todo, usó a este animal para proveer la alimentación a Elías. Eso me conmovió, o sea, me dejó como impresionada a ver. Luego sabemos que el Señor luego lo movió y lo mandó donde la viuda, que hizo el milagro de multiplicar. Literalmente ella dice que no tenía alimentación y el Señor milagrosamente por la palabra del Señor, que el Señor ya le había dado a esta mujer, pero también a Elías, produjo una multiplicación en su casa, multiplicó el aceite y dice que el pan nunca cesó hasta que la lluvia volvió a caer, porque sabemos que fueron 3 años que ellos estuvieron en una sequía, o sea, podemos imaginar el hambre, ¿no? O sea, no había nada, pero milagrosamente el Señor usó a Elías para estar en la casa de esta mujer. Ella produjo lo único que tenía, pero el Señor lo multiplicó. De nuevo, podemos ver de qué manera tan poderosa, o sea, no solamente era Elías la voz del Señor y que enfrentaba al rey de ese tiempo, pero cómo aún el Señor lo usó a él para hacer milagros, porque esa es la verdad. Por eso se dice que Elías era uno de los profetas más reconocidos y poderosos de ese tiempo, porque él pudo hacer milagros y prodigios, digámoslo así. Luego sabemos que en su confrontamiento más grande con Baal fue cuando él pidió y se volvió otra vez a encontrar de nuevo con el rey Acab y le dice que reúna a todos sus falsos profetas, y sabemos que hizo traer el cuervo y prender fuego, y que allí el Señor se reveló. Recuerden, estoy haciendo como un pasaje, ¿no?
se reveló a ellos como el Dios más poderoso. O sea, muchos de las personas que aún, porque sabemos que por el rey Acab fue como que Israel cayó en una manera tan débil a adorar estos dioses de Baal, que ellos olvidaron que el único Dios era el Dios, o sea, el Dios todopoderoso. Es como que los ojos de todos estaban ciegos, pero cuando el Señor vino y consumió obviamente la ofrenda de Elías, dice que todos cayeron rendidos y dijeron, este es el Dios, el verdadero Dios. Y aquí podemos ver que lo que el Señor hizo fue usar a Elías, pero para mostrar el poder de él, y que mucho, obviamente, estos falsos profetas no solamente reconocieron a Dios como Dios, luego sabemos que el Señor le dijo a Elías que los destruyera. O sea, es como que el Señor acabó con estos falsos profetas de Baal o del rey Acab, y el Señor volvió a, como que la gente volvió a reconocer que solo se adoraba al Dios de Israel, o sea, el Dios de Elías. Luego, o sea, estoy pasando, ok, vamos a entrar ya a la parte cuando Elías, pues, a la parte que Marina, digámoslo así, me dijo que cuando Elías fue llevado en un carro de fuego. Ahora, algo muy profundo, y cuando estaba, como digo, fue como que me fui a mirar otra vez las escrituras y como detenidamente comenzar a ver toda la historia de Elías, comienzo a ver y preguntarle al Señor, porque de nuevo, fue como que dije, Señor, es cierto, aún ni siquiera en las escrituras hay una parte donde diga el por qué, ¿cierto? ¿Por qué el Señor levantó a Elías de esa manera? Y sabemos que solamente Elías y Enoc fueron los únicos hombres que fueron arrebatados de esa manera, ¿no? O sea, no hay ningún otro en la palabra, ¿no? Que haya sido levantado de esa manera, que el Señor se los llevó, como se dice, o sea, en cuerpo físico y todo, sin morir, ¿no? Fueron Elías y Enoc. Y cuando estaba mirando esto, el Señor solo me hacía como de mirar las características de Elías. ¿Qué había en el corazón de Elías? ¿Cuáles eran las características de este hombre? Porque a un punto fue como que esto hasta comenzó a generar en mí, yo, wow, Señor, o sea, digámoslo así, él vivió la gloria, o sea, ver carros, ser levantado en carros de fuego, caballos bajando del cielo, es experimentar la gloria del Señor en cierta manera. Y eso me hizo empezar a preguntarme, Señor, ¿qué de especial tenía Elías? ¿Qué de especial tenía él? Y por eso quise irme a leer otra vez completamente el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y una de las características, voy a leer lo que yo, o sea, personalmente a mí me llamó mucho la atención y puse de esta manera, dice, el profeta Elías es uno de los personajes más interesantes y vistosos en la Biblia. Y Dios lo utilizó durante un momento importante en la historia de Israel para oponerse a un malvado rey y traer avivamiento a la tierra. Ahora, aquí es donde la parte se empieza como a poner interesante, porque no solamente empiezo yo a descubrir cuál fue el llamado de Elías en su tiempo, pero qué significativo y por qué entonces las escrituras aún hablan de Elías o del espíritu de Elías en los últimos tiempos, ¿no? Aquí podemos ver que Elías fue utilizado para traer ese avivamiento, para regresar la adoración a Dios, porque sabemos que en ese tiempo Israel comenzó a adorar dioses paganos, ¿no? Y me hacía mucha referencia y me comenzó a hablar mucho de saber, Señor, es como en los tiempos que estamos, literalmente. Yo creo que no podemos ver, como decía la señora Lesbia aún desde el comienzo de la llamada, la maldad que habemos hoy en día. Y si vamos a ver no solo la maldad, pero en este tiempo que se decía era de adorar otros dioses, de adorar otras cosas. Hoy en día muchas personas dirán, ah, no, pero nosotros no adoramos como en esa época dioses paganos, pero hay que tener en cuenta una cosa, y esto lo he escuchado, no me acuerdo de qué predicador, pero escuché, dice, todo lo que te quite el primer lugar de Dios en tu vida está siendo un ídolo para ti. Todo lo que nos quite el primer lugar de nuestro corazón, que el primer lugar es del Señor, es un ídolo en tu vida.
Entonces no podemos decir que no estamos como en esos tiempos. Y hoy en día es impresionante, porque es impresionante ver el internet, las redes sociales, la falta de identidad y todo lo que está pasando. Es como que el ser humano hasta se está idolizando él mismo, ¿no? Hoy en día hay hasta el cuerpo es un ídolo, o sea, es impresionante ver esto. Y entonces me comenzó a llamar mucho la atención de nuevo, darme cuenta que estamos realmente viviendo en tiempos donde como Elías, el Señor está buscando personas como él para que seamos capaces y tengamos la fortaleza de confrontar, como diría, a los malvados. ¿Cierto? Porque el Señor dice que nos da autoridad y es como llamar las cosas que son como son, ¿cierto? Y poder hacerlo. Entonces me llamó mucho la atención una de estas cosas, saber que en su época él fue usado para traer avivamiento y la verdad, regresar al pueblo de Dios a la verdadera adoración solo al Dios de Israel. Ahora sigamos, dice que podemos descubrir también, Elías era un hombre, se dice que él era un hombre como nosotros, tal cual, con las mismas deficiencias, el ser humano tal cual como nosotros tenemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Y es más, Elías pasó por un proceso de depresión. Y fue como que, wow, o sea, antes, déjenme decirles, yo he leído la palabra y yo leía que a veces uno lee, bueno, que la Reina Valera, que la Nueva Traducción Viviente, y uno lee y dice que él se sentía triste, que clamó a Jehová y que decía, Señor, llévame, prefiero morir. Pero estudiando y cuando aún me fui a los comentarios, o sea, de que me fui a comentarios bíblicos, digámoslo así, dice que Elías tuvo una depresión. Y fue como que, wow, Señor, quiere decir que Elías supo lo que era la depresión. Y la depresión lo llevó a un punto de desear querer morirse, o sea, decir, Señor, no quiero estar aquí. Y lo que más me impresionó es que Elías entró en esta depresión después de una de las más grandes victorias. ¿Aló? ¿Me pueden escuchar? Él entró en esta depresión después de una de sus más grandes victorias, que fue de nuevo cuando el Señor vino y consumió el holocausto que Elías había puesto. Eso me impresionó más porque muchas veces, y esto ya lo voy a comenzar a relacionar con nosotros, porque esa es otra de las cosas que el Señor me estuvo hablando tanto y fue darme cuenta que tanto nosotros tenemos y nos parecemos a las personas que el Señor usó. Y es como que a un punto tenemos que darnos cuenta que las escrituras están llenas de personajes que son como inspiración para nosotros, pero que también nos identificamos en sus fortalezas, en sus debilidades. Y comenzar a darme cuenta que cosas por las que de pronto Elías pasó y vivió un momento. Otra de las cosas que Elías pasó y por qué se sentía deprimido, él pasó escondido, huyendo, y que se los voy a decir muchas de las veces era porque el Señor lo decía. Es como decir, fue el Señor quien le dijo, ve y escóndete, la primera vez. Y es como yo me pongo en ese lugar de decir, wow, Señor, y yo me quejo, ¿no? A veces todos nos quejamos, o sea, tenemos un problema tan pequeño, las circunstancias a quizás no están saliendo como nosotros quisiéramos, pero no es ni siquiera, no estamos siguiendo la voz del Señor, porque muchas veces nosotros, o como en una victoria como la de Elías, estaríamos, pero podemos ver que aún el Señor sabía lo que venía detrás de él y le dijo, ve y escóndete. Y es como decir, ¿a qué punto la obediencia de Elías fue algo que para mí cautivó el corazón de Dios? Y es como que, ay, no, es que me toca tan fuerte esa parte, es como su obediencia en todos los aspectos, porque era como que tampoco Elías entonces tuvo un lugar de vivir. Darnos cuenta que Elías era un hombre solo, no tenía hijos, no tenía esposa, fue el que creó No, sí le puse la pausa. primera escuela de profetas, sabemos que sí, y luego sabemos que el Señor permite que Eliseo viene a su vida, él lo unge, y Eliseo camina un tiempo con él, pero Elías de por sí se conoce como el profeta solitario.
es otra de las cosas que podemos encontrar en las escrituras acerca de él. Y dice, y esto me encantó porque dice que Dios era el refugio y el consuelo de Elías. Y wow, o sea, eso también fue como que yo dije, wow, Señor, qué tanto que tenemos que aprender de Elías. Em, una de las cosas, y yo siento que para todo el mundo era como, uy, Elías, ¿no? O Eliseo, la doble porción. Y vemos es las maravillas del Señor, por supuesto. Cómo el Señor los usó grandemente, claro que sí. Pero ya irnos a ver este aspecto personal de hombre de Elías como persona, como ser humano, como nosotros, para mí ha sido algo que se lo voy a decir. Es como que ahorita les estoy dando un poco, pero siento que es como que comenzó a transformar mi corazón muchísimo más, porque wow, es que es tanto de verdad, tantas cosas que uno comienza a identificar y ver en este personaje, en este hombre que era tan sencillo, porque esa era la otra cosa, era un hombre sencillo. Y también ver eso de nuevo, solo la gracia del Señor dice que por eso Él escoge de lo menospreciado del mundo para ser a veces lo más grande. Y esto también ayuda tanto con nuestra identidad, comenzar a darnos cuenta que a veces nos esforzamos tanto, a veces siento que nos exigimos tanto aún para servirle al Señor. Lo digo yo personalmente y esa es una de las confrontaciones que tuve porque somos mamás, yo sé que aquí como casi todas somos mujeres, mamás, esposas. Y bueno, y si no, y son solteras, porque yo tengo mi hermana y sé que Scarlett también es soltera, pero está la universidad, ¿cierto? Entonces la universidad y tengo que tener este título y tengo que hacer esto, pero también tengo que servir al Señor. Y entonces, y hay como a un punto nosotros mismos creamos como este estigma de que a un cierto punto, no voy a mentir, yo digo que también el mundo en el que estamos hoy en día es como que nos lo exige. Y aún para servir al Señor nos exigimos a nosotros mismos. Pero déjeme decirle que en una de las características de Elías que puedo ver en él es que él simplemente era quien era y su corazón era tan, o sea, el Señor aparte lo conocía tan profundo, pero él nunca hacía nada como por, ay, es que tengo que hacer esto. No, él fue real con el Señor, aún en su momento, como se dice, de amargura, en su momento de gloria, él era quien era. Nunca tenía que hacer algo más como para que el Señor pudiera complacer al Señor. Es más, y si fuera así, la segunda vez, cuando podemos ver que él sí fue quien se fue y se escondió en la cueva y dijo, de aquí no quiero salir, ¿cierto? Y fue horrible que el Señor tuvo que enviar hasta un ángel para alimentarlo y darle fuerza por 40 días más, ¿no? O sea, toda una travesía que ha vivido Elías, o sea, fue impresionante. Pero en ese momento él se sintió mal y por eso dice que ahí es cuando va la otra parte, la voz del Señor comienza a llamarlo y dice que no está ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en la sublime voz del Señor. Esa pequeñita vocecita que de nuevo hasta nosotros a veces pedimos, Señor, muéstrate y estamos esperando, yo creo que ya mismo la voz del Señor desciende y todo tiembla en nuestra casa. Pero a veces la voz del Señor es la más sutil. Y en ese momento para Elías vino de esa manera. Y de pronto él también estaba pensando que supongo yo no, porque esto es lo que yo me meto a leer y yo me pongo como en el lugar. Y yo, Señor, ¿qué podía pensar Elías en ese momento? Porque él dice que cuando el Señor le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dice, Señor, es que tengo celo. Es como que su corazón estaba dolido por ver cómo el pueblo de Israel como que se burlaba del Señor. O sea, él le dolía lo que estaba pasando a su alrededor y al mismo tiempo él reconoce, o sea, de que se sentía como tan mal que decidió salir huyendo y correr. Y esta otra parte me impresiona porque dice que aquí el Señor vuelve y le da asignación a Elías. Es como que él vio todo está perdido. No, ya, como salí corriendo, le fallé al Señor, ya aquí no está perdido, solo, deprimido, amargado, lo que fuera, pero no, la voz del Señor llegó y no solamente le dio la fuerza para comenzar de nuevo, pero le dio una nueva asignación. Y sabemos que en esta asignación el Señor le dice a Elías que va a ungir a Jehú, de que va a ungir a Eliseo, que es el que va a tomar su lugar,
después de él. O sea, es como que le hace una asignación. Ahora, continuamos con las características de Elías. Una de las características que yo encontré acerca de él fue que era un hombre de oración. Y volvemos a lo mismo. Dice que Elías no era un superhombre diferente de nosotros. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, señala que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esto no quiere decir que vivía pecando, sino que el profeta experimentaba momentos difíciles, temores, desánimos, opresión, dolor, hambre, inclusive dudas. Sin embargo, el relato bíblico señala que él oró fervientemente y sucedieron cosas extraordinarias. De nuevo, es el área donde podemos ver cómo el Señor lo usaba para hacer milagros y prodigios. Dice, sencillamente, con lo que aquí dice, la falta de oración en nuestras vidas impide que podamos mirar cosas extraordinarias suceder a nuestro alrededor. Sencillamente es que no hemos considerado que la oración es un arma poderosísima y que Dios todo lo que hace, lo hace a través de la oración. Y de nuevo, mire, si vamos otra vez a las características de todo lo que Elías vivió, pero era un hombre de oración. O sea, hasta en el peor momento de su vida nunca dejó de orar. Y por eso me impresionó saber que era un hombre de oración. Y su oración venía con tanta fe que yo sé que por eso es que el Señor, es como lo que él oraba, el Señor lo escuchaba, pero porque en el fondo su corazón era lleno de fe. O sea, era un hombre lleno de fe. Otra de sus características que me llamó mucho la atención era un hombre de autoridad. Elías era un hombre revestido de autoridad, una autoridad nacida en Dios que debía ser utilizada contra el reino de tinieblas y desafió a buscar del Dios verdadero. A la vez, la autoridad es sinónima de dominio. El Señor Jesús dijo que nos había dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Somos un pueblo con autoridad espiritual delegada por el Señor mismo. Esta autoridad debe ser ejercitada contra el reino de las tinieblas y a favor del crecimiento del reino de Dios. Con autoridad debemos cada día ser motivadores del pueblo de Dios y desafiándonos a vivir de una forma agradable a Dios. Vuelvo y les digo, siento que estamos como descubriendo estas características que de verdad para mí son las características que necesitamos en este tiempo. Necesitamos ser personas de oración incesantes. Es como una vez que escuché a la señora Lesbia, también creo que fue en el estudio bíblico pasado, cuando hablamos del lugar secreto, esa importancia del lugar secreto. Y ella dijo que sus rodillas, siempre sus oraciones eran las rodillas y sus manos arriba. Tenemos que estar en un lugar de oración. Y la oración ya después viene con este lugar de autoridad, de saber que Dios nos ha dado potestad para tomar autoridad sobre estos problemas de lo que estamos viendo. Yo se los puedo decir como mamá, como de nuevo estamos escuchando tantas cosas con nuestros hijos, los programas hoy en día, es como que literalmente no hay nada ni para que nuestros hijos puedan ver, porque todo está contaminado con la mano de Satanás. Perdónenme, pero es que yo no puedo tengo que ser específica, no le puedo poner muñequitos, ¿cierto? A lo que es real. Satanás está ahora envuelto en todo, o sea, es una cosa impresionante. Y a un punto, o nosotros decidimos llenarnos de miedo y encerrarnos, o qué voy a hacer yo como mamá. Y yo una de las cosas que dije, bueno, pues si el enemigo se puso agresivo, yo me voy a poner más agresiva. ¿Por qué? Porque es mi generación, porque son mis hijos. Y porque mi papel como mamá es ser entonces como una Elisea, una Elías para ellos. Esa es la verdad. Yo tengo que demostrar el carácter del Señor. Yo tengo que enseñarles que ellos van a tener que ser fuertes. Tampoco puedo pretender tapar sus ojos. Pero entonces mi papel es enseñarles a ellos la autoridad que ellos ejercen en Jesús. La autoridad que un día ellos van a tener que ejercer propiamente, porque no siempre igual van a depender de mí. ¿Qué van a hacer el día que yo no voy a estar aquí? No, ¿y mi mamá dónde está? O que yo lo estire allá al mundo
y ellos se encuentren porque yo decidí esconderlos. Entonces tampoco se trata de eso. Tenemos que capacitarnos, tenemos que capacitar nuestras familias para que ellos puedan caminar como dice ahí, como el espíritu de Elías. Sí, vamos a tener miedo, sí, vamos a tener temor, pero cuando el Señor le daba la palabra, él no le importaba nada y se enfrentó aún a este rey. Y a nosotros nos va a tocar tener que hacerlo en muchas áreas de nuestra vida, en el colegio de nuestros hijos, en la calle, en el supermercado, en cualquier lado. Entonces siento que de nuevo es como estas características de Elías son tan necesarias también en este tiempo. Ahora, otra de las características que encontré en Elías es que era un hombre abastecido. Y digo, cuando hablamos de abastecido, lo que tratamos de decir es que Elías disfrutaba de un Dios que suple las necesidades ante toda circunstancia. Y aquí regresamos a lo que decía temprano, como Dios proveyó para Elías, nunca le faltó el alimento, jamás, y aún sabiendo que cuando se fue y se escondió, mandó hasta el ángel a alimentarlo. O sea, quiere decir que él vivió en un lugar donde Dios abasteció todas las necesidades de él. Y siento hoy, el Señor me recordaba esto aún, el Salmo 23, cuando dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Siento que aún Elías vivió desde este lugar, como en el Salmo 23. Él sabía que con Dios nada le faltaría y que Dios suplementó todas sus necesidades. Dice que no solamente él tenía abastecimiento de alimentación, pero también estaba seguro de que nada, no solamente le faltaría en alimento, pero que Dios lo protegería. Y que en su mano él estaba seguro. Y esto ya me recordaba el Salmo 91 y siento que esto es para todos. Dice que el que habita bajo la sombra del Altísimo. Siento que aún él vivió en un lugar como estos, de que no solamente era la provisión de alimento, pero también él sabía que en el fondo estaba protegido por el Señor. Aún sintiera miedo en lo natural, pues digamos como hombre no siente ese miedo, pero sé que él podía entender la protección del Señor en su vida. Elías también fue un hombre paciente. Y lo digo porque aún en medio de todas las circunstancias que él pasó, nunca lo vemos que él, esa es otra de las cosas que me impresionó de él, nunca pude ver que él intentara manipular como que las cosas lo beneficiaran a él. Y, y en esto yo creo que, ay Dios mío, yo fallo 1000 veces porque uno como humano no intenta buscar lo que me facilite a mí. Entonces yo estoy orando, Señor, dame esto, pero entonces si no funciona así, pues yo intento hacerlo, yo en mis propias fuerzas. Y esa era otra cosa que vuelvo y digo, no vi a Elías hacer esto, dice que era un hombre muy paciente y la impaciencia a veces nos lleva a cometer muchos errores porque es como que nos salimos de la perfecta voluntad del Señor, porque no estamos completamente entregándonos a la voluntad de Él. Y vuelvo y lo digo personalmente, muchas veces puedo orar y así, Señor, sí quiero tu voluntad, pero cuando digamos veo que cosas empiezan a pasar, y yo me desespero, es como que el Señor me dice, tú me pediste mi voluntad y ya estás como desesperada sin saber yo qué voy a hacer, ¿cierto? Y estás intentando tomar a las cosas a tu control. Y esto es otra cosa que de nuevo me impresionó Elías, ver cómo aún en medio de todas las circunstancias fue paciente y solo se movía por esa voz del Señor en su vida. Ahora vamos a continuar. Entonces aquí coloca y dice, conclusión, necesitamos desarrollar un carácter espiritual similar al de hombres como Elías y otros personajes bíblicos. Convertirnos en hombres y mujeres de oración incesante, poderosos en autoridad, nacida en la obediencia y convicción en la palabra de Dios. Hombres y mujeres estudiosos de las escrituras que han hecho crecer su fe por la palabra, abastecidos por el Señor en todas sus áreas y que disfruten de la protección del buen pastor, que con paciencia van alcanzando los objetivos divinos para sus vidas y ministerios, no olvidando que por querer agradar a Dios se pueden levantar tremendas persecuciones, pero entendidos que el que nos llama en su gracia hará cesar todo torbellino que se levanta y guardando nuestras almas hasta el último día. Esto fue como una conclusión que quise colocar porque
siento que es así, siento que podemos ver con la historia de Elías que nunca nada se salió del lugar del Señor. Siento que aun cuando él pensó que su vida ya estaba ida y que aún hasta oró, Señor, me prefiero morirme, llévame, podemos ver de la manera tan gloriosa que tuvo final su vida, porque lo increíble es que no tuvo ni final. Cierto, siento que Elías experimentó de nuevo, como lo dije al comienzo, la gloria completa del Señor. Ahora, ya nos vamos acercando un poco al final. Y ahora voy a resaltar, y ya nos vamos ahora sí a la parte donde dice Elías es llevado en un carro de fuego. Voy a leer toda esa parte porque hay cosas muy interesantes aquí. Entonces estamos en Segunda de Reyes capítulo 2 y comienza en el versículo 1. Voy a leerlo, dice. Cuando el Señor decidió llevarse a Elías, se lo llevó al cielo en medio de un torbellino. Miren qué interesante, cuando el Señor decidió llevarse a Elías. O sea, el Señor fue quien quiso y deseó llevárselo con él, ¿no? O sea, esto también me impresiona y yo, oh Señor, qué impresionante. Dice, en ese momento Elías venía de Gilgal con Eliseo y alcanzó a decirle, Dios me está enviando a Betel, tú quédate aquí. Pero Eliseo le respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Así que los dos se fueron a Betel. Pero en el camino se encontraron con los profetas de Betel y estos le preguntaron a Eliseo, ya sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro. Dice, sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Entonces Elías se le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí porque el Señor me está enviando a Jericó. Pero Eliseo le respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos fueron a Jericó. En camino se encontraron con los profetas de Jericó y le preguntaron a Eliseo, ¿ya sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu maestro? Eliseo le respondió, sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Luego Eliseo dijo, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Era como que Elías intentaba siempre dejar a Eliseo, pero Eliseo estaba empeñado que él no se iba a alejar de Elías. Dice, y los dos se fueron al Jordán. En ese momento llegaron 50 profetas y se pararon a cierta distancia de ellos, mientras que Elías y Eliseo se quedaron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto y lo dobló, y con él golpeó las aguas, y al instante éstas se abrieron. Increíblemente dice que esto fue como uno de los últimos milagros que pasó antes de que él fuera arrebatado. Fue que él abrió el río Jordán como lo hizo Moisés en la época de él, pues que liberó al pueblo. Dice, al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y Elías respondió, me pides algo muy difícil, pero te será concedido si logras verme cuando sea yo separado de ti. De lo contrario, no se te concederá. Ahora vamos al versículo 11. Mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas, con sus caballos de fuego y los separó. Y en ese momento Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Al ver esto, Eliseo exclamó, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Y nunca más volvió a verlo. Entonces se rasgó la ropa en dos. Wow, aquí es como que ya es como la parte final, pero wow, porque es otra inspiración ver lo que podemos ver aquí en el capítulo 2 entre Elías y Eliseo. Una de las cosas que cuando ya estudiabas simplemente el versículo 11, que era por qué Elías fue levantado, arrebatado, se dice, no estoy diciendo, yo no soy profesional, pero leyendo los comentarios dice que esto representa lo que va a ser el arrebatamiento en los últimos tiempos, o sea, en la segunda venida de Jesús. Eso es lo que dice la mayoría de los comentaristas. Lo asimilan también mucho con la ascensión de Jesús cuando él ascendió al cielo.
Pero de nuevo fue que pero en sí es como que no hay mucho tampoco, o sea, dice que es como una similitud y es como un acto profético de lo que va a ser el arrebatamiento en la segunda venida de Jesús. Pero en sí luego enfatiza es de que lo que pasó con Elías fue que por su fidelidad al Señor y su obediencia, el Señor simplemente decidió llevárselo y dejarlo experimentar su gloria. Cosa que fue como que wow, porque de nuevo, cuando vemos y vi todas estas características de este hombre, es como que digo, Señor, no había nada especial. Y creo que el corazón del Señor, más que nada, y como digo, esto es como un estudio bíblico, sí, suena muy bonito, es un estudio bíblico, pero siento que en esto hay una invitación y hay una invitación del Señor. Hay una invitación y está asequible para todos nosotros. Esto de que decir, ay, que Elías o cualquier personaje de la Biblia, obviamente nosotros no somos ellos, tratamos por gracia y misericordia vivir de acuerdo a inspirado a lo que estos hombres fueron para el Señor. Y lo que sí está accesible es que el Señor sí quiere usarnos de esta manera. Y yo estoy segura que el Señor quiere que nosotros podamos ser hombres y mujeres, que el Espíritu de Dios esté en nosotros como estuvo con ellos. El Señor quiere que nosotros seamos como los Eliseos, que deseemos esa doble porción del Espíritu que tenía Eliseo sobre su vida. Y una de las cosas que también me habla mucho aquí, y es que cuando llegué a esta parte, dice que Eliseo no deseó la doble porción porque, ay, no, yo quiero tener el poder, yo quiero, no. Dice que aún el deseo del corazón de Eliseo venía de un corazón puro. La pureza de su corazón simplemente quería experimentar lo que Elías y la relación que Elías tenía con el Señor. Eso era lo que Eliseo quería. Cuando él dijo, quiero una doble porción tuya, lo que él dijo en lo profundo de su corazón fue, yo quiero conocer y yo quiero que esté conmigo en la doble porción de ese Dios que está contigo a mi lado. A él no le importó nada, nada más le importó. Y siento que hoy en día, desafortunadamente, podemos ver mucho, porque la verdad eso se ve aquí en todo el mundo, y es que estamos también mucho donde aún en la iglesia podemos ver que hay envidias, entonces que el Señor usa más a esta persona, o que esta dijo, y wow, esta ha sido otra de las cosas que me tocó profundo mi corazón, de aún estudiando la vida de estos dos hombres, decir, Señor, necesitamos corazones como ellos, necesitamos el espíritu de Elías con el corazón de Eliseo, deseando esa doble porción, pero que viene con el deseo de que de verdad el único que sea exaltado sea la gloria de Dios. Nosotros necesitamos ver esa gloria en este mundo. Necesitamos comenzar a ser tan valientes, vuelvo y lo digo, como lo fue Elías, a la hora que él se tuvo que confrontar a ese rey y a la misma Jezebel. Y déjenme decirles que dicen que el espíritu de los últimos tiempos, así como va a ser el de Elías, va a ser el de Jezebel, y vamos a ser realistas. Ese es el espíritu que nosotros estamos viendo. Cuando vemos la homosexualidad, cuando vemos la falta de identidad, las mujeres, perdón, yo sé que uno puede mantener sin querer verse bonito, pero usted sabe a lo que me refieren cuando Jezebel era una mujer que le gustaba, era lo mundano completamente. Es impresionante ver ese espíritu hoy en día. Hasta en el gobierno lo podemos ver. Y no solamente de Estados Unidos. Yo soy de Colombia y no sé si se han podido dar cuenta, en las últimas elecciones que fueron hace 8 días, wow, daba tristeza y provocaba sentarse a llorar de ver cómo el pueblo de Dios está tan ciego y cómo podemos preferir vivir en miseria, literalmente. Y es como que hay una ceguedad, pero de nuevo, entonces, ¿dónde están esos Elías ahora? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y vuelvo y lo digo, siento que esta noche simplemente eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Quiénes quieren tener ese manto de Elías sobre su vida? Está disponible.
como dice el Señor, y en el Nuevo Testamento, sabemos cuando Pablo decía que el Señor decía, y entre todos los dones que hay, si deseas el de profecía, hazlo. Y yo no lo digo profecía porque también sé que hoy en día hay mucho charlatán. Yo soy realista, ¿no? O sea, las cosas como son, ¿cierto? Pero nosotros podemos profetizar en nuestra casa. ¿Qué es profetizar? Es hablar el destino de Dios en la vida de las personas que amamos. Es hablar el destino y el corazón de Dios alrededor de las personas que tenemos alrededor nuestro. Es levantar al que vemos caído. Eso es el don de profecía. El don de profecía no viene para poner el dedo y decir, es que tú eres... No, 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 no. El don de profecía viene para decir, esto es lo que Dios dice de ti. Sí, el enemigo dice esto, pero esto es lo que Dios dice de ti. Y de nuevo, yo no sé si puede que aquí, entre este grupo de mujeres que hay aquí, o lo que lo vayan a ver la repetición, alguna de ustedes esté como aún estuvo Elías, escondidas, cansadas, con miedo, temerosas. Yo sé que hemos pasado tiempos muy duros, muy difíciles, estamos en tiempos muy difíciles, y quizás tú sientes que todo está perdido, y quizás hasta piensas que le has fallado al Señor. Pero hoy vengo y te recuerdo, y si te toca ir a leer esa parte donde dice que el Señor volvió y envió a Elías con una nueva dirección de lo que él tenía que hacer, fue como una nueva asignación que le dio a Elías. Y esta vez se trataba de ungir a aquellos que se iban a encargar de destruir a Jezebel, a Acab y toda esta inmundicia que había en el pueblo de Israel en este tiempo. Ahora, también está la otra parte de nuevo. ¿O quiénes son esos Eliseos de esta noche que quieran decir, bueno, yo quiero esa doble porción sobre mi vida? Yo quiero, Señor, tener esa doble porción y no, para que mi vida sea un testimonio de tu gloria. Para que mi vida sea un testimonio de tu gloria. O muchas de nosotras esta noche podemos ser ese Elías y hacer que nuestros hijos, esposos, familiares a nuestro alrededor puedan ver tanto el poder de Dios en nuestras vidas que ellos digan, yo quiero eso que ella tiene. Yo no anhelo que ni la gente de la calle me mire. Si yo se los digo, yo digo, Señor, que mis hijos, por como ellos me ven aquí en la calle, yo puedo aparentar ser una cosa, pero ¿quién más que mis hijos o mi esposo que conviven conmigo me pueden conocer? Estoy siendo yo esa persona que estoy poniendo en su corazón ese deseo de tener esa relación íntima con el Señor, que ellos deseen por su propio, porque yo puedo orar por mis hijos ahorita que están pequeños, ya están creciendo, están en la adolescencia, pero ellos mismos van a tener que experimentar su propio encuentro con el Señor. Y eso solo va a pasar si yo también dejo la semilla donde ellos puedan y quieran anhelar tener esa porción del manto que yo les pueda dejar como mamá. Van a decir ellos, yo quiero lo que mi mamá tiene, yo quiero ese Dios que yo he visto a mi mamá orar, el Dios que cuando de pronto ese mismo hijo mío estaba pensando hacer algo, la voz del Señor fue más fuerte y le dijo, no lo hagas, pero ellos saben que fue el poder de Dios y de una madre que estaba orando. No hay que ser, es que aún la palabra es tan sencilla, como digo yo, nosotros somos los que nos complicamos. Y siento que de nuevo mi corazón en esta noche es dejarlos con esa invitación dispuesta para ustedes, mujeres. Vamos a hacer, como decía, estamos en los tiempos de Noé, como lo dijo la señora Lesbia, pero entonces necesitamos ese espíritu de Elías sobre nosotros porque vamos a tener que confrontar reyes malignos en los que ya están entronados aún en nuestras naciones. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a necesitarlo, vamos a tener que tomar esa autoridad, vamos a tener que orar, vamos a tener que creer, pero también como aún fue este hombre, un hombre humilde y con una vida completamente entregada todo al Señor. Espero que de verdad algo les haya quedado de tanto. Yo sé que es mucho, era mucho más, pero créanme que antes, miren, no pude ni compartir mis diapositivas, pero de lo profundo de mi corazón se los puedo decir que en una semana, porque estuve de vacaciones y literalmente llegué de vacaciones y me puse a estudiar, se los puedo decir, muchas veces tuve esa confrontación con el Señor, pude ver el Señor tocando mi corazón, tocando mi vida y poder caminar de esta manera. Si es que yo voy a orar
por ustedes y pues ya luego no sé si Scarlett o Águeda vaya a tomar el control. Así es que, Padre, yo te doy gracias, Señor, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche, Señor, sea obrando en cada corazón, Señor, Padre, no eran mis palabras, Señor, son tu palabra, Señor Jesús, Padre, que esta palabra que viene de ti, Señor, que pueda ser viva, Señor, que sea como fuego, Señor, como decía Jeremías, que tu palabra sea fuego en nuestros huesos, Señor Jesús, que tu palabra pueda venir con ese deseo, esa profundidad de conocerte, de desearte más, Señor Jesús, Padre, de poder aún desear estos mantos, estas porciones de tu espíritu en la vida de estos hombres, Señor Jesús, que caminaron de tu mano, Señor, y que aún como Elías, Señor, experimentaron de tu gloria, Señor. Y Padre, yo aún te pido, Señor, si aún como dice la palabra, Señor, si esto tiene que ver aún con el arrebatamiento, Señor, yo te pido que tú aún puedas enseñarnos, Señor. Estamos siendo preparadas, Padre, para estar así como estuvo Eliseo. Él sabía cuando tú venías, Señor. Él supo el día, la hora, el lugar que tú vendrías, Señor. Tú podrías prepararnos, Señor, desde un lugar donde podamos estar listas, Señor, como dice la palabra, como una novia, Señor, sin mancha, Padre, esperando, Señor, por el esposo, Señor, que viene caminando, Señor, al altar, Señor, deseando encontrarse con una novia, Señor, lista, Señor Jesús. Así es que, Padre, yo te pido, Señor, que en esta noche, Señor, que tus corazones, Padre, que tu propia palabra toque lo que tenga que tocar en cada corazón de estas mujeres o de hombres, Señor, que aún tengan que escuchar esta palabra, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, papá y Padre. Yo bendigo la vida de cada mujer, Señor. Yo bendigo la vida de cada persona, Señor, que está escuchando y va a escuchar, Señor. Y yo declaro, Señor Jesús, que aún mientras que ellas estén recibiendo, van a recibir, Padre, esta doble porción de tu espíritu. Van a recibir esta doble porción, no solamente de tu espíritu, Señor, pero que va a venir con un amor, Señor, con un deseo profundo de conocerte, Señor Jesús, de enamorarnos más de ti, Señor Jesús, de dejar de quejarnos, Señor Padre. Yo te pido por corazones obedientes, Señor, como Eliseo, Padre, como Elías, Padre, que podamos tener un corazón obediente, Señor, que cuando tú digas, ve, nosotros vamos, Señor, y aún si nos dices, escóndete, nos vamos a esconder, Señor. Padre, yo te pido, Señor Jesús, aún por, Padre, a veces pensamos que entre más hacemos, mejor somos, Señor, pero en tu palabra eso no es cierto, Señor. A veces, Señor, aún en los lugares solo secretos, Señor, es donde tu voz y tu presencia, Señor, no solamente revelan tu corazón, pero revelan el nuestro, Señor. Así es que yo te pido, papá, por porciones de tu espíritu a ese nivel, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Jesus. Amén. Amén. Y gracias, Lady, de verdad que qué bello mensaje, qué lindo de verdad ver como un hombre que cuando lo vemos realmente como muy corriente, si lo podemos decir así, pero como el corazón es lo que hace la diferencia. Y yo meditaba porque hace unos días, bueno, tal vez unas semanas, yo he tenido como ese, ver cómo el mundo está adoctrinando, porque esa era la palabra que venía a mi mente. Nos quieren adoctrinar a un mundo de pecado, ¿verdad? A un mundo de maldad, a un mundo de tinieblas. Y yo les contaba ahí al grupo de Veas hace unos días que me he enfrentado a conversaciones ya serias con este tema en mi trabajo del LGTB, y voy a ser clara, ¿no? Porque está viniendo como una imposición. Y entonces yo decía en mi corazón, hey, no podemos quedarnos los cristianos callados y decir, sí, hagan lo que quieran porque estamos acostumbrados, como que ya nos hemos dormido como iglesia, ¿no? Y ahora que tú mencionabas, o sea, Elías se paraba y no dice que no sufrió persecución. Acá Jezabel lo querían matar y lo estaban persiguiendo. Y a veces pasa así, o sea, vamos a empezar a ver que, yo no sé, y yo se los he dicho, se lo he dicho a mi familia, yo no sé si un día me van a despedir y está bien si me despiden. Tal vez en el momento voy a sentir como que el mundo se me cae encima, porque obviamente nos preocupamos cuando uno se pone a pensar, tenemos deudas, tenemos no sé qué, y no solo en el trabajo, puede ser en otras cosas. La iglesia, yo no dudo que hasta vayamos a ser perseguidos, porque las leyes cada vez van más en favor de, y no solo de esto, de muchas cosas, pero
Pero yo me recuerdo y se me venía a la mente ahora que estabas hablando, cuando Elías decía, Señor, solo quedé yo, no sé qué, y él dice, no, tiempo, que ahí hay otros, creo que eran como 1000, no sé cuántos, que no han doblado rodillas a Baal. O sea, Dios siempre tiene un remanente, pero es eso, es lo que tú decías ahorita, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón deseoso de tener ese tiempo de intimidad con Dios, de buscar a Dios y de obedecerle a Él antes que a los hombres, de querer agradarle a Él antes que a los hombres? Y nos toca en este tiempo ser ese remanente que se para y dice no al pecado. O sea, no estamos diciendo discriminar a las personas porque somos llamados a llevar el mensaje de salvación, pero es que no podemos seguir dejando que el pecado haga lo que quiera en las iglesias, en las vidas, en las comunidades, y los cristianos estamos muy pasivos. Y te lo digo y siento como eso porque de verdad, o sea, y se me venía a la mente ese versículo, somos sal, pero ¿de qué sirve la sal si perdió su sabor? Y a veces como cristianos estamos perdiendo nuestro sabor porque estamos tolerando. Ay, por ser demasiado amistosos, ya no decimos la palabra, ya no decimos la verdad, nos callamos la boca y aceptamos que se haga lo que sea. Y por eso es que nuestra sociedad está como está. ¿Cómo puede ser que en países que supuestamente el 50% de la población es cristiana, sean los países con mayor corrupción, con mayor cantidad de robos, con mayor cantidad de asesinatos? Eso no es congruente, eso no es real. Pero sabes, o sea, de verdad qué lindo saber que en medio de nuestra debilidad Dios nos puede usar, y perdón que ya me extendí, pero es que de verdad fue como decir, Señor, gracias, porque esto que he estado sintiendo es tu confirmación, sí, hay que levantarse y no hay que tener temor, porque aunque nos persigan, Dios es el que nos va a sacar de allí, el que nos va a salvar. Así que vamos a abrir tiempo también para escuchar comentarios. Veo ahí que ya hay varios comentarios, entonces no sé si quieren levantan su mano y también vamos a ir dando la oportunidad para que nos comenten pues que Dios les habló y que se llevan de esta noche. Miss Leslie. Buenas noches. Vamos con... Buenas noches. Ok. Lucky y luego Miss Leslie. ¿Les parece? Ok. Y luego Paola. Sí, ahorita todavía tenemos cierta libertad para hablar sobre estos grupos que se están levantando, ¿verdad? Que todavía podemos nosotros opinar, pero es bien difícil, porque a veces queremos ser más misericordiosos que Dios. Y entonces, por eso es que se tolera a veces esas cuestiones. Yo tengo una mi nieta que tiene una su amiga que es lesbiana, y esta niña está enamorada de mi nieta. Pero yo a mi nieta ya la cubrí con la sangre de Cristo y ya la até a los cuernos del altar, y ya le dije, y ya yo le dije, mira, no hay diablo ni demonio que usted vaya a caer en esas cosas, ¿verdad? Pero ella la llena de regalos y todo, y también mi hija es responsable porque ella la ha tolerado ahí en su casa, pero mi hija me dice, mami, es que tenemos que mostrar el amor de Dios, y entonces tal vez no la ganamos, ¿verdad? Pero bueno, yo ya sentí misericordia por esta niña, que es amiga de mi nieta. Yo ya sentí misericordia por ella y estoy orando por ella, ¿verdad? Para que su corazón pueda cambiar, porque ella está necesitada de Dios. Ella está necesitada del amor de Dios, porque su mamá está en España, su papá no sé dónde, y ella está solita. Y entonces ella siente cierto cariño, sienta cierto afecto en la casa de mi hija, ¿verdad? Entonces yo lo primero que iba a hacer era rechazarla, pero el Señor me puso misericordia para con ella. Y ya le voy a hablar. Amén. Gracias, Lucky. Vamos, Miss Leslie. Bueno, yo lo que quería comentar era, vieron esa pasión con que Lady habló, ¿verdad? Porque ella se conectó en la palabra, escudriñó, y miren ustedes, yo sí las invito a que se lean Primero Reyes y Segundo Reyes para conocer ese contexto. Qué características las que hablaba Lady de Elías y Eliseo.
saben que ellos tienen las características que hicieron los mismos milagros que hizo Jesús. Entonces vemos ahí, como yo les dije hace 8, dónde descubrir a Cristo en el Antiguo Testamento. En estos personajes vemos a Cristo, ellos hablándole a la gente que no era de raza judía, ¿verdad? Entonces vemos el Evangelio ya en el Antiguo Testamento, muy discreto, digámoslo así, ¿verdad? Pero ya venía ese llamado, ese remanente que dice Scarlett, ¿verdad? Ese pequeño remanente en Noé, pero sí veo la diferencia. Cuando estudiamos la palabra, hablamos diferente, porque el Espíritu nos emociona. Miren, aquí hoy para este estudio, Lady súper bendecida lo que descubrió. Ella tuvo una relación especial con el Señor esta semana. Se enamoró más del Señor. Por eso ese privilegio que nos dan de compartirles la palabra, no saben lo lindo que se siente en el corazón. Ese alimento espiritual, saber que Dios nos ama y nos usa, ¿verdad? Y Lady, te quiero decir, me siento una abuela que me diga señora lesbia. No. Lesbia o lesbia me dicen mis exalumnas, pero no, señora, me sentí abuela, bisabuela me sentí. Ay, no, perdón, pero es que en Colombia por educación así ha sido. Cuando conocí a Marina era igual y me mira, no me digas eso. Bueno, hasta que uno, pero ya sé, entonces, mis Sí. leyes. Miren, y esos personajes nos inspiran. El Señor nos necesita ahorita en ese ejército, necesita guerreras como nosotras. Compartamos el video que se grabó ahorita, es una gran enseñanza para mí, wow, me deleité escuchando a Lady porque le miraba sus semblantes, sus ademanes, ella estaba emocionada. Así predicaba Pedro, Juan, ustedes, porque ellos eran testigos. Imagínense, Lady hubiera sido testigo de Jesús, brinca ahorita. Así que yo las animo a todas. Qué lindo que de verdad esta enseñanza me encantó. Gracias, Lady. Que Dios te bendiga y sigue escudriñando más, porque más cosas bellas te va a enseñar el Señor. Amén, qué lindo. Ahora Paola bajó su mano, pero tenía la mano levantada. Buenas noches, bendiciones. Pues realmente una enseñanza poderosa, Lady, de verdad. Prende uno fuego. y no solo eso, ¿verdad? Es impresionante lo que tú hablabas de Elías. Y una parte que a mí me impacta mucho de Elías es esa sobrenaturalidad que el Señor le mostró. Y es por esa intimidad que él tenía con él, ¿verdad? Y es algo que aún hoy es algo que se puede palpar y que se puede vivir si estamos metidas con él. Porque así breve, nosotros con mi esposo hemos experimentado cosas, ¿verdad? Así muy sobrenaturales, de verdad. Y es en esa intimidad donde las hemos vivido, ¿verdad? Donde hemos podido experimentar cosas tan únicas, tan poderosas, que cuando uno las habla a veces parece que está hablando cosas raras, pero es ahí donde uno enciende, viene ese fuego del Señor, ¿verdad? Encenderlo a uno para poder tener esa pasión, esa entrega y esa valentía, porque como dices tú, a veces uno también puede experimentar temor de las cosas que están por venir, porque son fuertes, ¿verdad? Si las vemos en el contexto en que estamos hablando de persecución y otras situaciones, son fuertes, pero es ahí donde uno encuentra esa fortaleza, ¿verdad? Esa valentía. Así que gracias porque realmente poderosa enseñanza y nos motiva a entrar más en esa intimidad. Gracias. Bendecida noche. Muchas gracias, Paola. Amén, así es. Dice por acá que te faltó danzar, Lady. Que ya te veían danzando. Así, no, pero es cierto, es que el Señor sí nos enamora, pero profundamente, es una cosa como que, es que eso me pasaba, yo podía sentir como que la letra la sentía dentro de mi espíritu, no lo podía como explicar, pero, y verlo, no sé, es como que me cautivó,
el Señor con esta palabra y lo nuevo. Y yo sé que hay mucho más, que si ustedes todas se van, yo creo que entre todas ustedes harían un estudio bíblico de la misma palabra, porque el Señor, su palabra es misteriosa, pero es extensa, es tan profunda, tan profunda. Entonces, se los digo, si ustedes van a estudiar, yo sé que más vamos a poder más descubrir. Esto es como un pedacito nomás de tanto que tiene en esa palabra. Bueno, ahí nos quedamos con ese reto entonces esta semana mientras viene el otro estudio. Aprovechamos esa semana para explorarla más en profundidad y ver que Dios también nos enseña, ¿no? Pero gracias, Lady. No sé si alguien más tiene algún comentario adicional. Ok, bueno, entonces vamos a ir finalizando. Solo recordarles que siempre la próxima semana ya les vamos a estar comunicando, vamos a tener otra invitada, no se lo pierdan, esto se está poniendo cada vez más bueno, de verdad, ver cómo Dios nos habla y cómo Dios nos está mostrando que Él sí quiere tener una relación más íntima con cada una de nosotros. Y que cada día es un nuevo caminar con Él, pero más maravilloso, así que no se desconecten, no se lo pierdan. Yo sé que a veces puede ser difícil entre el trajín y todo, pero esta es nuestra cita con Dios, ¿verdad? Donde Él está hablando a nuestro corazón. ¿Y qué les parece entonces si finalizamos orando y dándole gracias a Dios por este hermoso momento y que esa palabra que Dios nos ha hablado, que la meditemos, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que se haga vida, vida en nuestra vida. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos por esta hermosa noche, gracias por este bello estudio, Señor, gracias porque hemos podido sentir tu presencia, a ti, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, llegando a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias por que tú, Señor, nos muestras cómo tú quieres cada día que caminemos en mayor intimidad contigo, conocerte más, Señor, que conocerte a ti es lo más hermoso que podemos tener, Señor, y que tú tienes tanto todavía que quieres revelarnos, mostrarnos de ti, Señor, para enamorarnos de ti. Señor, ayúdanos a buscar esos rasgos, ese corazón dispuesto a anhelarte, a buscarte sinceramente, a tener un corazón puro delante de ti, Señor, un corazón que te anhele, un corazón que anhele obedecerte, un corazón, Señor, que sea valiente por cumplir tu palabra, por llevar tu verdad a donde sea que vayamos, Señor, por no dejar ser corrompidos, Señor, que cuando estemos en nuestros momentos más débiles, nuestra mirada esté puesta en ti y solamente en ti, Señor, que cuando sintamos desmayar, Señor, podamos alzar nuestros ojos a ti, Señor, y descansar en ti, sabiendo, Señor, que tú nos sustentas, que tú no nos dejas, Señor, que tú permaneces fiel, Señor, que tú estás ahí, Señor, con nosotros levantándonos y que no es por nuestras cualidades, sino por tu misericordia que usas nuestras vidas, Señor, como lo hiciste con estos hombres, como lo hiciste con Elías, Señor, como lo hiciste con Eliseo, como lo hiciste con Noé, Señor. Pero, Señor, que haya en nosotros esa disposición de corazón, Señor, así como le diste ese corazón a David, un corazón conforme a tu corazón, un corazón contrito y humillado, que deje ser examinado por ti, Señor, que deje que tú, Señor, sea quien lo moldee y lo transforme para tu gloria y para tu honra, Señor. Inquiétanos esta semana para escudriñar más tu palabra, para tener esos momentos de intimidad contigo, Señor, para poder conocerte más, Señor, para buscarte, Señor, para estar en tu presencia, Señor, para, Señor, conocerte más y ser sorprendidas por ti, Señor, y para enamorarnos más de ti y para cumplir, Señor, e ir afuera, Señor, y llevar ese mensaje de salvación y ser esa sal, Señor, y ser esa luz que tú nos estás llamando a hacer en este tiempo, Señor, que aun cuando estamos viendo estos tiempos, Señor, de podredumbre, donde el pecado, Señor, está creciendo, Señor, que cumplamos ese papel que tú nos has dado, Señor, de ser esa sal que no permite que la corrupción
avance, Señor, donde tú dijiste que porque tu iglesia aún está aquí, este mundo no sigue corrompiéndose más, Señor, que cumplamos, que seamos luz en nuestros hogares, Señor, que seamos luz en nuestras ciudades, en nuestros trabajos, a donde quiera que vayamos, Señor, que sea porque estamos llenas de ti, de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos ir y hablar tu verdad, que lo que hablemos se edifique, Señor, y que contrarrestamos ese poder de las tinieblas, pero no por nosotros, sino porque tú, Señor, eres quien hace esa obra perfecta en nuestras vidas. Gracias te damos por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos permitas tener una noche de descanso reparador, Señor, que nos permita, que renueven nuestras fuerzas y que mañana, Señor, nos podamos levantar y glorificarte y honrarte. Te alabamos, Padre, y lo pedimos todo en el maravilloso nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, que Dios me las bendiga. No sé, Águeda, si hay algo que quieras añadir. Y si no, Solo corten la grabación. ok, voy a pararla, denme un segundito.